Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a iniciar este taller de la especialización en Python. Actualmente se está aperturando un curso, dice visto desde la documentación, así está en el título, y es porque cada vez que se añada o se referencia a una función específica que se va a utilizar dentro de un programa, se va a mostrar desde dónde se trae esa función. Por ejemplo, yo tengo por aquí un código cualquiera, un código X. Aquí tengo un código X, ¿no? Ahí está. Entonces, comentando lo que significa, ¿no? Yo quiero que mi programa imprima un hola mundo. La función para salida por consola es print, y esto de acá es una cadena de texto que se va a imprimir en la consola. Entonces voy acá, pongo control B, y se imprime hola. Entonces, si yo te digo que esto es una función que tiene acá un argumento, que es una cadena de texto que se va a imprimir en la consola, eso en realidad, o sea, está bien, ¿no? Es cierto, pero hay muchas cosas y parámetros que no estoy nombrando de esa función print. La función print no es tan simple o no es tan corta como se ve aquí. Entonces, cuando se dice que es desde la documentación, es porque se va a abrir el terminal, se va a poner aquí Python, help, print, se abre esa información. Ahorita lo que acabo de realizar es algo súper corto, es en el terminal de Windows poner la ayuda para que me muestre cómo está definido y declarado la función print. Acá me dice que print es una función de Python ya. Acá me muestra la documentación. Entonces acá me dice que print se invoca con los paréntesis y aquí hay 3 puntos. ¿Qué significa esos 3 puntos? Esos 3 puntos significa que hay varias cosas ahí dentro, no la han puesto ahí. ¿Dónde está? Está acá abajo, ¿no? Está acá abajo. Entonces, esas cosas que están ahí dentro son los parámetros de print. Entonces, cuando se explica sobre la función print, se tiene que mostrar esto, porque de aquí es de donde se está usando. No es algo que yo me saco de la nada, ¿no? O sea, si empiezo así, empiezo a poner funciones de la nada, entonces uno puede pensar, ala, pero ¿cuántos hay? Entonces, ¿cuántos hay en realidad? Entonces, desde la documentación puedes ver cuántos hay y qué es lo que tiene dentro de sus, o como parámetros, ¿no? O sea, acá me dice que hay un value, coma y 3 puntos. ¿Qué significa eso de ahí? Que esto de acá es un valor que vas a imprimir por consola. La palabra correcta y estricta y bien dicha es objeto. Entonces, este es un objeto. Coma, estos 3 puntos significan que puede haber, así como este es un value, puede haber un value 2, value 3, value 4, value 5, todos separados todos separados por una coma. O sea que aparte de hola puedo poner coma y puedo poner, no sé, amigo, y coma y más cosas. Sí, ¿cuántos? N aquí, ¿no? N. Luego, ¿qué significa lo de acá? Este sep, bueno, acá lo dice, ¿no? Este sep significa, miren, voy a imprimir esto que está en la derecha, me imprime así. ¿Dónde está la coma? No lo imprimió, pero acá entre los dos imprimió un espacio vacío. Entonces, ¿por qué imprimió este espacio vacío aquí? Si en ningún momento yo dije que imprima el espacio vacío. Lo imprimió porque este sep es un parámetro que define la separación de elementos cuando se imprime en la consola. Acá se impresa en la consola. ¿Cuánto es la separación de los elementos que se han impreso? Acá hay un espacio vacío, aunque no se nota, hay un espacio vacío. ¿De dónde salió ese espacio vacío? Salió de aquí, porque este parámetro está igualado a un espacio vacío. Estas comillas y dentro un espacio significa un espacio vacío. Entonces, entre elemento y elemento se ha puesto eso. Si yo quisiera que se separe por una coma, pongo sep espacio, perdón, sep igual, y pongo aquí, no sé, 1, 2, 3, 4. Ahora con 4 espacios vacíos. Miren, se ha espaciado más. ¿Qué pasó aquí? Sobreescribí el valor del parámetro de acá. ¿Cómo sé que yo puedo hacer esto? Porque estoy viendo aquí cómo está declarado y definido, ¿no? La función. Entonces yo soy libre de poder primero interpretar y luego manipular la función de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Acá dice end line. Este es un end y este es fin de línea, ¿no? Este es un salto de línea. ¿Qué significa esto? Que la función print tiene incorporado un salto de línea. Miren,
Acá vamos a poner una cosita más. Maker, así. Control B. Pueden ver que el primer print ha impreso en la consola estas dos cadenas de texto. Aquí están. Ya, el separador lo aumenté, ¿no? 4 espacios, sí. Pero este print de aquí ha impreso también, pero abajo. Y acá en ningún momento yo le he dicho que haga el salto de línea. Pues no se le dijo, ¿no? Saltó nomás. Entonces, ¿dónde está ese salto de línea? Yo puedo quitarlo. Si es que no veo la documentación, no sé si es que lo puedo quitar o no. Pero sí puedo verlo. Está aquí. Entonces, este de acá, este parámetro, está igualado a un salto de línea. Entonces, este parámetro de aquí es un comando más que se va a ejecutar al final de la impresión de lo que se movió aquí, de lo que esté aquí, ¿no? En este caso son dos cadenas de texto. Entonces, al final va a hacer un salto de línea. ¿Cómo quito el salto de línea? Coma, end, así, ¿no? Coma, end, y luego le pongo acá esto y vacío. Entonces, ahora, después de que imprima estos dos, va a hacer un espacio y luego va a continuar el otro, que es este. Pongo control B y miren, lo pego al costado, ¿no? O puedo poner mucho salto de línea, entonces, al 92N, al 92N, así. Ahora hace dos saltos de línea. Está dos espacios. Entonces, bueno, esto es solamente para comentarles, ¿no? De que la programación desde la documentación consiste en mostrar desde dónde se trae todo lo que se está escribiendo. Porque si no, no hay forma de, a menos de que luego puedas ampliarte o puedas desenvolverte bien aquí, ¿no? Porque vas a, o sea, no vas a saber de dónde vienen las cosas, de dónde lo sacan. Entonces, de aquí lo sacan. Y desde acá, desde el terminal, puedes encontrar toda la información que quieras, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo más que les quería comentar. Para todo es así. Para todo es así. Por ejemplo, yo voy a poner help, no sé, list, que es la clase de las listas. Es el nombre de la clase de las listas. Enter. Y acá me muestra una estructura. ¿Cómo se interpreta esta estructura que está aquí? Voy a poner luego espaciadora. Acá. ¿Cómo se interpreta y cómo se utiliza, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, eso es parte de la interpretación de la documentación. No solo de acá, sino también de la página oficial de Python, sino que algunas cosas de aquí no salen en la página oficial de Python. Ya. No es necesario que te memorices todo el parámetro de la función print. La idea es que puedas buscar en la documentación y luego interpretar. Yo no me acuerdo de todos los parámetros, pero cuando toque nomás pongo en el consola el help y lo que quiero, ya me muestra. Entonces solamente tengo que saber leerlo nomás. Ya. Entonces vamos a iniciar. Vamos acá, introducción. Ya. Ya, creo que somos todos, así que los compañeros ya me comentaron de que ya habían visto algo básico de Python, ¿no? A ver, por ahí, sí, casi la mayoría ha visto, hay un compañero que es su primer lenguaje. De ahí los demás eh, ya habrán visto algo por ahí, ¿no? Vamos entonces a iniciar. Eh, Vamos a hacer rápidamente la parte introductoria. Voy a hacer algunas preguntas, espero que estén atentos y puedan responder, y voy a saber si es que se está comprendiendo algunos conceptos de acá. El taller va a durar más o menos una hora, hora y media, dependiendo si hay consultas puede alargarse. Vamos a iniciar entonces acá. Bueno, aquí, ya. Bueno, esto es algo ya obvio, ¿no? Para todos ustedes, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es Python y qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación básicamente se compone y es un conjunto de reglas, de normas, ¿no? Para poder escribir un mensaje que luego esto va a ir hacia el procesador de un ordenador
y con el fin de controlar el comportamiento de este, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi ordenador abra la cámara y tome fotos. Entonces yo tengo que escribir utilizando la sintaxis de Python, respetando sus reglas, eso, de tal manera que luego eso va a irse hacia el ordenador, a la CPU, y se va a ejecutar todas las órdenes que yo he escrito usando el lenguaje de Python. Ahora, yo puedo utilizar el lenguaje C o C++, ¿no? Pero con Python es más fácil hacer ciertas tareas. Ya. Entonces, Python es eso, ¿no? Python es eso de ahí, ¿no? Es un lenguaje. ¿Con qué nos vamos a comunicar? Así como uno aprende inglés para comunicarse con personas de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, por ejemplo, eh, tú aprendes, ¿no? Tú aprendes para poder comunicarte. Aquí también puedes hacer lo mismo, solo que es para ordenadores. Ahora, eh, los ordenadores con los que te vas a comunicar son ordenadores que tienen sistema operativo. Para los ordenadores que no tienen sistema operativo, se utiliza MicroPython. Estos son los microcontroladores. Entonces, los microcontroladores, digamos que tienen una cantidad de memoria y frecuencia para la CPU muy bajas, ¿no? Memoria en los kilobytes, frecuencia en los megahertz. Entonces, aquí es crítico el espacio en memoria, el peso que puede tener un programa simple, y para esto se crea o nace MicroPython. MicroPython es un Python aterrizado al bajo nivel para microcontroladores. Y Python es el lenguaje original que corre bajo procesadores que aguantan el sistema operativo. ¿Cuáles son estos? Servidores, computadoras de escritorio, laptops, eh, procesadores ARM como el de los smartphones, como la Raspberry Pi, que son ARM, como la Jetson Nano, que son ARM, ¿no? Entonces, para esto hay un diagrama que suelo hacer, sino que me va a demorar como una hora hacer ese diagrama, donde se hacen las comparativas de lo que es una MCU, que es un microcontrolador, y lo que es una tecnología MPU, ¿no? Hablamos de procesadores más complejos que albergan sistemas operativos y que hay distintos fabricantes y para distintos enfoques. Entonces, ¿en cuál utilizamos qué lenguaje? Y Python, ¿dónde tiene el mayor, digamos, campo o cancha ganada? Entonces, eso se ve ya en un diagrama, pero ahorita estoy comentándote un resumen de ello, ¿no? Algo súper básico que visualmente nosotros podemos ver. Cuando uno escribe código, bueno, tú puedes tener una computadora, esta puede tener distintos sistemas operativos, Windows, GNU Linux, Android o iOS. Eh, Python puede correr sobre estas plataformas, ¿no? O sea, si tienes un Linux o un Windows, no habría problemas. Solo hay problema cuando tu programa interactúa con un hardware que es único en tu ordenador. Por ejemplo, la tarjeta Raspberry Pi tiene unos canales de entradas y salidas de propósito general, llamados canales GPIO. Y de estos canales uno puede leer sensores, controlar actuadores. Y para manipular estos canales, Python tiene un módulo o librería, si no tiene varios en realidad. Entonces, si ese programa tú lo ejecutas en una computadora, va a marcar error porque la computadora no tiene esos GPIO, pero una Raspberry Pi sí lo tiene, ¿no? Entonces, el hardware siempre bueno, siempre limita en las aplicaciones, ¿no? Una variación en el hardware puede pasar eso. Pero ya para la mayoría de los casos hay una compatibilidad entre estas plataformas. O sea, si tú escribes un Hola Mundo, ese mismo código de Hola Mundo va a funcionar en cualquiera de ellos, ¿no? Pues, en Windows, en Linux. A esa característica se le llama que es multiplataforma. Luego bueno, estás ahí, ¿no? Estás ahí en tu computadora, abres un editor de texto como el blog de notas, como Sublime Text o Anaconda con Jupyter. Abres algún entorno, escribes, porque cuando tú vas a escribir el mensaje para controlar el comportamiento del ordenador, que es lo que haces con el lenguaje, tienes que hacerlo, tienes que escribirlo en un entorno, ¿no? No puedes escribirlo en un papel, no tienes que escribirlo en un blog de notas, en un editor X. Entonces, luego, lo que vas a tener en tu editor va a ser un botoncito de play que a la vez vas a presionar. Este va a ser lo que vas a escribir, ¿no? En el programa.
y luego te va a salir eso en la computadora, ¿no? En el terminal, un hola mundo. O sea, esto es visualmente lo que se puede apreciar, pero de forma interna tiene, o vamos a encontrarnos con otras, con procesos que son necesarios conocer. Voy a detallarlo ahora. Y voy a hacer unas consultas o preguntas, a ver si algún compañero lo llega a responder. Ahí está. Primera pregunta, o primera, vamos a poner acá características de Python, ¿no? Características. Ya. Hasta ahora he hablado que Python es multiplataforma. Multiplataforma. Sí. Ahora, hay otra característica de Python que es que uno escucha hablar. Si Python es interpretado o compilado, ¿no? Es un lenguaje interpretado. Es algo común escuchar eso de ahí. Python es interpretado, Python es compilado. Ya. Lo voy a graficar ese pedacito aquí. No es, digamos, que no suma mucho saber que este es el proceso de Python. En realidad, el proceso de Python es otro, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Aquí. Vamos a dibujar ese cuadro. Ese cuadro va a representar algo, algo que tienen todos los lenguajes. ¿Te acuerdas qué es lo que tienen todos los lenguajes de programación? Hay un software, un sistema, ¿no? Ya. Ese sistema es un sistema que permite ejecutar programas. Los programas lo creas con la sintaxis de Python en un editor, pero cuando presionas el botón de play, eso se ejecuta, ¿no? Y se crea la acción de mostrar el hola mundo, ahí, como se ve ahí. Entonces, ¿quién se encarga de ejecutar eso? Dirás tú, ¿no? Porque has presionado el botón. Pero no, cuando tú presionaste el botón, invocaste otro programa. Ya. Ese programa que se encarga de ejecutar los programas de Python, o ese sistema que ejecuta los programas de Python, se llama implementación. Primero, escribes aquí tu programa. Aquí. En un bloc de notas, utilizaste la sintaxis de Python para escribir una orden de que se muestre un hola mundo en la consola. Le pones un nombre, cualquier nombre, y le pones la extensión. La extensión de Python es el .py. Entonces creas un archivo. No es como si hiciera esto. Windows R, Notepad, así. Se abrió el editor. Pongo aquí el print. Hola mundo, ¿no? Así que es lo mismo que este sería el archivo que está acá. Lo guardo. Voy a dar como. Lo voy a poner aquí. Prueba. No, no hay prueba. Taller. Ahí está. .py. Ya lo guardé en mi escritorio este archivo. ¿No? Entonces ya está. Bueno, le puse tu nombre, no le puse main, le puse prueba. Y entonces, luego yo lo que hago es esto. Voy al terminal, por acá, me muevo a mi escritorio, así, y pongo el comando Python, espacio, el nombre del archivo, taller.py, enter, sale el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo puse este comando, ejecuté el programa de acá y me mostró este resultado. Cuando ejecuté el programa, se llama un sistema, hay un sistema que se llama, se invoca. Entonces, ese sistema se llama implementación. Acá está. Esto es muy importante conocer. Todos los lenguajes de programación lo tienen. Implementación. Ya. Implementación. La implementación de Python tiene un nombre, se llama CPython. CPython porque está construido en lenguaje C. O sea, Python está construido en C. El C ANSI, S. Dentro, bueno, esto entra ya al sistema y dentro hay procesos que ocurren. Entonces, este programa va a entrar a otro subprograma por aquí, ¿no? Este cuadro representa al compilador. Python tiene un compilador, o sea, Python es compilado. Bueno, vamos a poner aquí lo que aparece acá. Dentro de una implementación puede haber un compilador, puede haber un intérprete, o pueden estar también los dos.
Entonces ahí sería híbrido. Ya. Entonces este programa entra acá al compilador. En el compilador nosotros vamos a tener de entrada Python, o sea, .py, ¿no? Un archivo .py. Y de salida vamos a tener un .pic, que significa Python compilado. Entonces, ahora el formato o el lenguaje que vamos a tener es bytecode. Ya no es Python. Ya no es Python, es bytecode. Luego este que está en bytecode, que es un lenguaje de bajo nivel, se va hacia el otro sistema acá. Este sistema es el intérprete. Y de ahí recién ya hay comunicación con ya el ordenador, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner intérprete. Entonces, el intérprete ya tiene de entrada el código y de salida ya son órdenes, ¿no? Entonces, dentro de Python tenemos dos procesos, compilación e interpretación. El compilador básicamente va a convertir de un lenguaje a otro, ¿no? Y el intérprete va a recibir ese mensaje y se lo va a enviar a la CPU para que se ejecute las acciones. Entonces esto es lo que hay dentro de Python. Python es un lenguaje híbrido, no es interpretado puramente. A veces le dicen interpretado, pero no, tiene un compilador también. Entonces, es un lenguaje híbrido. Según la documentación, es híbrido el lenguaje de Python. Y muchas veces se dice, Python es interpretado o compilado. Y si somos estrictos con la definición, no es ninguno de ellos. No es ninguno. Porque ese atributo de compilarse o interpretarse es atributo o característica de la implementación. No es característica del lenguaje. Porque el lenguaje solamente es conjunto de reglas y normas para escribir un mensaje, ¿no? Es como decir, ¿el inglés es compilado o interpretado? Depende, ¿no? Depende de con quién te quieras comunicar. Por ejemplo, si tú estás aquí, que sabes español, y aquí hay otra persona que sabe inglés, entonces si tú quieres enviarle un mensaje y tú no sabes inglés y la persona que sabe español tampoco no sabe, o sea, ninguno de ustedes se comprende, ¿no? En sus idiomas. Entonces, ¿qué utilizas? Utilizas una persona que traduzca o interprete lo que se está enviando, digamos que es en español, y que se convierte en inglés. Necesitas acá algo. Entonces, esto sería como la CPU, que es la máquina que está aquí, y esto de acá sería como el archivo que has escrito acá, o sea, el mensaje, mejor dicho, que está yendo. Entonces, el inglés es o no es compilado o interpretado, lo que sea, ninguno de los dos, porque esa característica se ha creado de acuerdo al contexto y pertenece a dónde? A este sistema de aquí, ¿no? En Python, por ejemplo, la CPU no entiende Python directamente, entonces hay que convertir el lenguaje a otro. Entonces, tenemos al intérprete, pero el intérprete tampoco entiende Python. Es poco claro, pero no entiende Python. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un proceso de compilación previo, como este de aquí, donde convierte el código de Python a un Python compilado. Y ese Python compilado recién lo entiende el intérprete. Es como que tú tuvieras aquí, no sé, una persona y aquí otro más, ¿no? Y aquí hay una persona que va a ser tu intérprete, ¿no? Este sabe inglés y este sabe español. El detalle es que esta persona de aquí no sabe inglés, ¿no? Esta persona de acá no sabe inglés, entonces utilizas otro más, ¿no? Y su función de él solamente es convertir nomás, convertir el español a un inglés. Entonces, este de aquí ve el inglés y le da las órdenes a él. O sea, hay como que muchas cosas por ahí, ¿no? Pero es que todo esto al final es lo que hace CPython, que es la implementación. Se encarga de hacer todo eso. Y aquí hay en realidad más temas por tratar, porque no estamos analizando el hecho de que un programa no es único, sino tiene librerías o módulos, dependencias. Entonces, no solamente es uno, a veces son uno que va hasta otro y al final entran dos y ¿qué pasa ahí? O sea, hay más cositas que pasan que se puede detallar. Normalmente en el curso de la especialización se detalla esto. Tiene una clase solamente de estos temas, de este tema de aquí. Y con esto uno se puede comprender un poquito más a Python. El intérprete es similar al código binario. El intérprete es otro sistema, es un programa, como un software, ¿no? Que está dentro de la implementación. Lo que él entiende es bytecode.
es bytecode. Este es un programa. Y lo de acá también. Todo esto que está en el cuadro grande, es un programa. Y ese programa se llama implementación y está escrito en C, el lenguaje C. Python tiene sus raíces en C. Ahora, Python tiene una implementación llamada CPython que está en C, pero también tiene una implementación que está en Java llamada Jython y tiene una implementación en C# y tiene una implementación en el mismo Python y así. O sea, la implementación oficial es CPython, pero hay distintas que tú puedes cambiar de acuerdo a lo que estés haciendo. Entonces, en el curso se utiliza la implementación oficial, ¿no? La de acá. Si tú puedes cambiar de implementación, ahí no hay problema, ¿no? Ahora, un detalle, cuando utilizas una implementación en C para Python, que es el oficial, te permite combinar código de C con Python en un solo programa. Puedes hacer eso. Si utilizas ya una implementación, ya, por ejemplo, la Jython, que está en Java, y haces un programa en Python, acá en el main.py, te da la opción de combinar Java con Python. Por ahí que un método de Java es, digamos, te permite hacer una interfaz gráfica más fácil que en Python. Entonces, lo llamas, lo combinas con Python. Puedes hacer eso, ¿no? Acá. Entonces, pondré aquí otra característica más, es híbrido. ¿Por qué es híbrido? Bueno, por lo que tiene adentro de su sistema, ¿no? Que ejecuta el programa. Ya. ¿Se comprendió ahí? Uy. Sí, ¿no? Espero que esté ahí claro esta parte de acá. Vamos a pasar ahora sí a la otra diapositiva. Acá. Ya. Aquí. A ver, ¿se puede integrar Python con Excel? Sí, sí se puede integrar. Python se puede integrar con cualquier sistema de almacenamiento, ¿no? Excel, sistema de base de datos relacionales, tal vez con un MySQL, por ejemplo, ¿no? Se tiene tantas librerías que si tú pones ahorita lo que se te ocurra, quiero controlar mi mando de Play, quiero leer mi mando de Play con Python. Entonces pones cómo leer joystick USB y alto que va a salir la información. Quiero, no sé, extraer información de las redes sociales, de las páginas. Entonces va a salir ahí, ¿no? Información de web scraping y te va a salir una serie de librerías que al toque te van a permitir hacer ciertas tareas de este tipo, ¿no? O sea, de que puede hacer algo, lo puede hacer, ¿no? Solamente hay que estudiar el lenguaje para saber cómo hacerlo, ¿no? Ahora vamos a empezar aquí. El tema de hoy es los objetos de Python. Ese es el tema de hoy. Es un tema importante que al menos yo lo pongo de introducción en los cursos, ¿no? Es para saber el contexto de Python y cómo trabajan las variables y el tiempo de vida de los objetos. Por ejemplo, en un lenguaje como C o C++ o cualquier otro, uy, no me permite rayar. Ya, voy a trazar acá. Aquí. En un lenguaje, por ejemplo, como en C o C++, tú haces esto, ¿no? Int x igual 10 y pones punto y coma. Y puedes entender a x como si fuese un espacio de memoria, ¿no? A ese x, ¿no? Así. Y que en ese x vas a guardar enteros, ¿no? Entonces el 10 está acá. O sea, se puede entender algo así, ¿no? X es un contenedor donde se almacena 10. X es una caja donde se almacena 10. En Python, la sintaxis para crear una variable y asignarle un valor, entre comillas, es la siguiente: x igual 10. Así. Eso nomás, miren. Acá yo puse o definí el tipo de variable y luego le asigné este literal, que es el 10. Y puse punto y coma. Acá abajo puse x igual 10 y nada más. Parece más sencillo, pero en realidad no es tanto así, al menos en lo que significa. No significa lo de arriba. No significa lo de arriba, es muy diferente. Entonces, esto es muy importante conocer antes de que inicies, porque de eso va a depender cómo vas a estudiar Python, ya si es que vas a dedicarte a hacer aplicaciones toda la vida, ¿no?
¿Cómo lo vas a asumir? Posiblemente llegues a estudiar hasta cierto punto y luego te das cuenta que tienes que desaprender Python y volver a iniciar porque asumiste que los conceptos eran de una manera y al final no lo era así. Y empezaste a obtener errores inesperados, cosas que no se pueden explicar en tus programas. Entonces, por eso es que también yo hago esta sesión de aquí, que es el origen del mundo en Python. La base, el creador de todo lo que existe en Python es el lenguaje C. Python está escrito en C. Una vez vi por ahí un, eh, un curso que estaban sacando, creo que es en México, programación orientada a objetos en C, ¿no? Algo así. ¿Se puede hacer programación orientada a objetos en C? Sí se puede, ¿no? Python es un ejemplo de ello, ¿no? Python está escrito en C y es un lenguaje orientado a objetos, pero si su implementación es C y C no entiende de objetos, el que entiende de objetos es C++, entonces la implementación de C++ no se utiliza acá, se utiliza la de C. ¿Cómo es posible que su implementación esté escrita en C y entienda programación orientada a objetos de Python? Lo que pasa es que Python no tiene la programación o programación orientada a objetos real. Es una programación orientada a objetos virtual, una que se crea con C. Ya lo voy a comentar luego, ¿no? Entonces, en Python, digamos que el creador es C. Es como así bueno, es una teoría creacionista. Hubo alguien que creó todo lo que está aquí en el planeta, ¿no? Bueno, no se vayan a ofender los compañeros que o sea, es solamente un ejemplo de creativo, ¿no? Un ejemplo de creativo. Entonces, hubo alguien, un ser poderoso que creó todo lo que existe en el mundo de Python. Eh, Python va a ser como ese planeta de ahí, eso de abajo. Ahí está. Entonces, asociándolo un poco más aquí, el padre es C, luego viene la primera generación, digamos. La primera generación, en este caso, en la teoría de ahí, es Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva. Y de ahí, de ellos y de los primeros padres, nace ya todo lo que sigue después, no todas las generaciones posteriores. Entonces, tú ves el mundo agrupado de acuerdo a características de individuos, ¿no? Por ejemplo, está agrupado el género o clase perro y todos los que tienen características de perro están dentro de ese género. Se crea el género humano, dentro del género humano están todos los individuos que comparten la característica de un ser humano. Entonces, se clasifica todos los elementos de la naturaleza de acuerdo a características. Esas características hacen que ese sujeto u objeto pertenezca a un género. Entonces tenemos el género humano, género pez, género caballo, género o clase, león, género, clase o tipo venado, ¿no? Y dentro de él hay más subgéneros y así todo se clasifica de esa manera y se ordena. Ya. Entonces, en Python es similar. Los primeros padres son type y object. Son como la raíz. Por ejemplo, en tu computadora tú tienes el disco C, el disco D. Esos son raíces, ¿no? Entonces, aquí también tienes la raíz en Python. Entonces, type y object, todo nace a partir de ellos. ¿Qué son? Lo podemos asociar como Adán y Eva, ¿no? Son objetos, son individuos que están existiendo dentro de Python y a partir de ello se crea toda la generación posterior, que es lo que normalmente en los cursos se trata, ¿no? Por ejemplo, el género o grupo de los enteros. Dentro de este género, grupo o clase están los números enteros. Uno, dos, tres, todos los enteros, ¿no? No son infinitos porque están limitados de acuerdo a la memoria que tienes en el ordenador, de acuerdo a la memoria RAM. Después tienes otro género más que son las tuplas y dentro hay individuos que tienen esta forma particular. 1,2. True, coma, 0, coma. Entonces, todos los individuos que tienen estas características que se ve ahí, que parece un par ordenado, son tuplas. Luego tienes otro tipo más llamado módulo. Entonces, todos los individuos u objetos de Python que tengan la terminación .py, como mi archivo que creé hace un momento, que se llamaba taller.py, es un objeto que pertenece a un género llamado módulo. Igual aquí hay otro más, y así, no solamente los enteros, ¿no? Enteros, números reales, complejos, cada uno tiene su género a la cual pertenece. Entonces, en un curso de Python, por lo general, uno trabaja en el nivel de abajo. En este nivel de abajo, la programación orientada a objetos, que es el
el estilo con el que se trabaja y con el que se define todo y se agrupa todo lo que se ve aquí, ¿no? Que es el mismo que en la imagen. En esta imagen de la izquierda yo dije que todo se agrupa de acuerdo a géneros, ¿no? Individuos de los géneros comparten características. Aquí también en la derecha es igual, ¿no? Entonces, el int es un género donde dentro están los individuos o ejemplares u objetos, y así. Ahora, en Python hay una premisa, un enunciado, no sé cómo decirlo eso. En Python hay una frase que dice que todo lo que existe en Python es un objeto. Todo, 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 absolutamente todo. O sea, 3 es un objeto, 1,2 es un objeto, var.py es un objeto, lazy es otro objeto, int es un objeto, tupla es un objeto. Todo objeto tiene un género a la cual pertenece. El 3 pertenece a int, a int. Entonces, este int es su género para el 3, pero este int es un objeto también. Entonces, ¿a quién pertenece este int? A type. Esas demostraciones de cuál es su clase y de dónde vienen se realizan en el curso. Aquí no lo vamos a hacer porque eso sí tomaría tiempo. Esto se llama diagrama de herencia. Puedes buscar en internet por diagrama de herencia. Si tú comprendes este diagrama, no lo he tratado aquí. O sea, esto no es solamente así. Hay que trazar líneas para saber las relaciones que hay entre objeto y objeto. Entonces, object que es para int, type que es para int. Comprendiendo todo esto, básicamente con eso ya has comprendido Python. Ya has comprendido toda la estructura. Es como un mapa conceptual de todo lo que existe aquí en este lenguaje. Lo demás, que son sentencias condicionales, operadores lógicos y todo ello, relacionales, aritméticos, son sentencias para relacionar estos objetos. Para que tú utilices el operador de suma, resta, multiplicación, para que utilices las sentencias if, else, ¿no? Las condicionales, las repetitivas, tienes que conocer cómo estos objetos trabajan, cómo se comportan. Entonces los relacionas de acuerdo al, al conocimiento que tengas de estos objetos. Acá arriba y acá abajo son dos mundos distintos. Acá arriba no existe la programación orientada a objetos. No existe, ahí es ambiguo todo. Acá arriba se da la metaprogramación. La metaprogramación. Acá arriba. Y acá abajo sí existe la programación orientada a objetos. Lo de acá arriba viene directamente de C. Viene de C. Este type está escrito en C. Entonces por eso no hay programación orientada a objetos acá arriba. Acá abajo sí. Pero ¿de dónde partirlo de abajo? De lo de arriba. Esto se puede ver, tú puedes manipular type y object directamente en un programa de Python. Entonces, hay un diagrama, ¿no? Un diagrama es como un árbol genealógico, algo así, ¿no? De Python. Vamos a continuar aquí. Ahí está. Bueno, ahí está mal escrito eso. Ya, como yo dije que todo en Python es un objeto o individuo, ¿no? Que pertenece a un género. Entonces, vamos a tomar cualquiera de ellos, cualquiera. Para todos cumple esto. Un objeto en Python es un individuo que tiene un lugar dentro de la RAM, tiene un lugar donde vive, ¿no? Así como tú actualmente vives en este planeta y estás ubicado ahorita, no sé, en tu asiento. Entonces, ese es tu lugar que ocupas en el mundo. Aquí también, cada objeto ocupa un lugar. ¿Cómo sabes ese lugar que ocupa cada objeto? Existe una función llamada id. Cuando yo abro Python, para los que nunca han visto Python, pareciera un tipo de calculadora acá. Por ejemplo, aquí, yo voy a poner aquí Python y entro. Ah, no, ya había entrado a Python. Ya estoy en Python. Pongo, no sé, 4 más 4, 8, ¿no? O creo una variable y, y luego lo sumo. A más B, así. Ahí está, ¿no? Ya, pero esto es muy superficial. Vamos a tomar cualquier objeto. Por ejemplo, el 10. El 10 es un objeto tipo entero, ¿no? Yo puedo crearle una variable, así, y ya está. Luego quiero saber de qué tipo, ahí está, de qué tipo es. Perdón, quiero saber la dirección de memoria, ¿no? Esto de acá con ID me va a dar la dirección de memoria. Todos los objetos de Python
ocupan una dirección, un lugar dentro de la RAM, con ID saca sello. Esta es una característica que todos tienen. Todos los objetos tienen características, primero la del ID, y te da la dirección de memoria, bueno, el valor es la característica. Todos tienen un género a la cual pertenecen, eso se saca con type. Por ejemplo, aquí yo, esto no es, creo que ya, creo que no está, ¿no? CMD Python. Así, todos los objetos de Python, voy a poner aquí, no sé, A igual 10 otra vez, y voy a usar la función type. Así, ya, me dice que es entero. Claro, ¿no? Y la dirección de memoria es A. ¿Para qué sirve esto? Ahorita parece que no sirve para nada, pero eso sirve bastante. Cuando estudias los objetos, vas a hacer estas pruebas. Estas pruebas te van a servir bastante cuando utilices operadores de suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Posiblemente en un momento hagamos unos ejemplos y vas a ver la utilidad de estas dos funciones. Entonces, tiene dos características los objetos. Un lugar que ocupan dentro de la RAM y tiene un género a la cual pertenece. El otro atributo es el valor que representa el objeto, ¿no? El valor. Ya. Eh, Acá dice puntero, pero también puede ser referencia, ¿no? Entonces, el type te va a dar la referencia a la clase, el puntero de la clase te va a decir de qué tipo es el objeto. Aquí. Todos los objetos se clasifican de esta manera. Tienes un género a lo cual pertenece, ese género se llama clase o tipo es lo mismo, pertenece ahí. Luego, los objetos tienen características. Recuerda, esas características es que fueron agrupados, ¿no? Las características, por ejemplo, usted puede medir 1,80 m, puede pesar 80 kilos, usted puede, ¿qué más? Dos piernas tiene, ¿no? Dos piernas, entonces, esas son características, ¿no? Características físicas. Esas características van a condicionar sus comportamientos, sus comportamientos. En programación, a la característica se le dice atributo y a los comportamientos se le dice métodos. Entonces, las características definen los comportamientos de los individuos que pertenecen a una clase, ¿no? Una persona tiene la acción o tiene la característica de pesar 80 kilos y tiene dos piernas, entonces su acción de correr va a estar condicionado de acuerdo a esos atributos. Si tú conoces a una persona, sus características, puedes esperar qué es lo que puede hacer él más adelante, ¿no? Esta persona le gusta estudiar tantas horas al día, duerme 8 horas, eh, es responsable, ¿no? Entonces, tú puedes ya saber qué comportamiento va a tener, ¿no? De acuerdo a esas características, ¿no? Todas sus acciones que puede realizar se pueden predecir, bueno, entre comillas, ¿no? Al final, todo lo que existe en Python es como lo que vemos en el mundo. Individuos clasificados de acuerdo a características, clasificados en géneros. En la programación de Python es una programación en alto nivel. La programación en C es una programación de nivel medio. Por ejemplo, el enfoque que se toma cuando se programa en un microcontrolador es un enfoque de casi una tendencia a lo digital, a ceros y unos, activas o desactivas, prende, apaga, ceros y unos, ¿no? Es lógica casi binaria, ¿no? Prende y apaga, o es uno o es lo otro, ¿no? Ya. Pero cuando se resuelven casos de la vida real, entonces representado todo este gráfico, ese dibujo que se ve abajo de todos los animales, representado todo eso con esa lógica no se puede. No se puede. Entonces, ahí nace la programación orientada a objetos, ¿no? Para poder resolver problemas de la vida real, ¿no? Con programación. Y entonces aquí ya no tienes que se activa o desactiva el registro, que la válvula que se presiona ese botón se desactiva y si no presiona se apaga. Entonces acá no, acá tienes comportamientos, acá es como si hubiera una película donde hay dos vaqueros que están dándose la espalda y dan 10 pasos adelante y se voltean y se disparan. Entonces lo que tienes que hacer tú es describir al vaquero todas sus características,
a los dos, describir el escenario y darle los atributos a cada uno, y luego hacer correr el programa, y luego estos individuos van a realizar las acciones de acuerdo a las características y a la descripción del lugar. Estás describiendo algo de la vida real, un suceso de ese tipo. Entonces el enfoque es diferente aquí, ¿no? Es otro tipo de problemas. Ya, entonces hablemos de los objetos. Seguimos con los objetos. Sabes que todo lo que existe en Python es un objeto. Todos los objetos en Python tienen un tiempo de vida. Así como le comenté a los animales, por ejemplo, hay un tiempo que nacen, se relacionan con otros animales y luego mueren. Nosotros también, ¿no? Yo, por ejemplo, he nacido tal fecha, me he interrelacionado durante toda mi vida con otros individuos de mi clase y de otras clases, y cuando ya llegué a mis últimos días, eh, muero, ¿no? Es una fuerte la palabra. Y viene, según la teoría creacionista o alguna creencia por ahí, viene viene la muerte, ¿no? Un encapuchado y me lleva, ¿no? Me lleva no sé quién sabe a dónde. Entonces, aquí pasa eso, ¿no? Aquí un objeto tiene un nacimiento, tiene dentro del programa, eh, tiene momentos en los que se relaciona con otros objetos. Ya cuando deja de relacionarse y cumplió su objetivo, viene alguien, así como el encapuchado, y se lo lleva. Pasa algo así. Vamos a ver aquí eso. Primero vamos a eh, mostrar ese cuadro de la derecha, y les quiero comentar de que en Python hay cositas que no se cumplen como en otros lenguajes. Aquí. Por ejemplo, ¿cómo interpretas lo de acá? ¿Cómo dirías o qué dirías que significa esto, ¿no? Así con tus propias palabras, ¿qué significa para ti Sx igual 10? ¿Alguien por ahí podría comentar, ¿no? El x igual 10, ¿qué significa? Ahí te voy a dar un minuto para que puedas escribir lo que se te ocurra, ¿no? No hay problema si te equivocas. Es parte además de la... A ver, ahí un compañero comentó que ese sería el valor que se le da a x, ¿no? Claro, ¿no? X igual 10, ¿no? Y ahí comenta el compañero Oscar que a x se le asigna el valor de 10. Está cerca, no está cerca. El compañero Alejandro comenta asignación de variable. Ya. Aquí, comenta Manuel, estamos asignando un valor a x. Ya, está bien, ¿no? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien más que se anime a participar? Ya, ya, entonces daré la respuesta. Parece que todavía por ahí no hay. Acá, ahí comenta Raúl, un valor y característica que es el número. Valor y característica que es número. No entiendo muy bien la respuesta ahí del compañero Raúl. Por ejemplo, la definición que todos me han dado, aquí cumple. X es variable y se le asigna el valor de 10. O sea, el X es asignación de valor para la variable, ¿no? Entonces, cada vez que yo llame a la variable, estoy llamando al valor de 10, ¿no? Entonces, aquí es asignación. Este X es asignación. Acá vamos a decir que es asignación. Asignación de valor, ¿no? De valor. Así. En Python eso no es así. No es así. Vamos a ver cómo trabaja una variable en Python. Una variable en Python acá. Aquí. Ya. Miren. Nosotros cuando escribimos un código en Python y este se ejecuta, vamos a dibujar aquí como un cuadro a la memoria que se le asigna para el programa. Dentro de la memoria RAM tienes dos espacios. Vamos a poner aquí un espacio acá. Este cuadro de acá. Acá vamos a tener otro. Así. Y aquí hay otro que no le he puesto. Ya. Lo que está en el lado izquierdo es el stack. Así se llama. Stack memory. Y en el lado derecho se llama heap memory. Y lo de acá es para otros procesos de la RAM, ¿no? Memoria compartida, programas que tengas abierto, ¿no?
¿Ya? Entonces lo de abajo no es para Python. Para lo de arriba es lo de Python. El stack y el head memory. Ahí está todo. Cuando tú creas una variable, la variable bueno, la variable aparece en el stack. Acá aparece la variable. Vamos a ponerlo por aquí, más arriba, aquí. Aquí aparece la variable. Y el valor, lo que está a la derecha, es el objeto. Los objetos viven en el head memory. O sea, está por aquí. Vamos a ponerlo acá, así. Acá vamos a poner 10. Y acá vamos a poner el X. Ahí está. Entonces, ahí están. Están en distintos lugares. En distintos lugares de memoria. O sea, ese X no es una caja, un registro o un contenedor de valor o del objeto. No es eso de ahí. No es. Así. Entonces, ¿qué significa ese igual? Ese igual se traduce aquí como una flechita. Así. ¿No? Vamos a decir que este 10 está ubicado en alguna dirección de memoria que se calcula sacando la función ID. ¿No? Entonces, lo que significa aquí ese igual es copia de referencia. Copia de referencia. Si algunos compañeros que saben lenguaje C, es un puntero al 10. ¿No? Ya. Entonces, hasta ahora como que no parece la gran cosa, ¿no? Se parece casi lo mismo, ¿o no? Bueno, un poco diferente, ¿no? Pero no tanto. ¿Y en qué repercute eso de ahí? Por ejemplo, acá arriba, ¿no? Arriba, a ver, acá arriba. En la parte de arriba del x igual 10, si yo luego hiciera un x igual hola, así, hola, ¿no? Si primero yo creé la variable x que tiene un valor entero, luego igualé a 10, entonces acá estoy diciéndole que todo lo que el x va a tener va a ser entero. Y si yo en el lado derecho hago x igual hola, va a marcarme error porque el x es para enteros, no para cadena de texto. La cadena de texto va entre comillas. Entonces ahí marcaría error. No, marcaría error. Pero en Python, si yo hiciera, por ejemplo, x igual hola, no marque error. No marque error aquí. No marque error. No marque error. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que dentro del head memory puede haber objetos de distintos tipos. Aparece por ahí el hola. Así, aparece el hola. Entonces, cuando tú haces x igual hola, como este x copia la referencia, entonces acá abajo lo que estás haciendo es copiar la referencia de hola. O sea, la flechita que apuntaba primero al 10 ya no apunta a 10, ya no apunta a 10, sino que ahora va a apuntar al hola. La variable de aquí, la variable x, es un alias nomás. No tiene asociado tipo, no es un objeto. Lo que está acá a la derecha, este es el objeto. Él tiene asociado el tipo. Entonces Python trabaja así, entonces tú puedes hacer x igual 10, x igual hola, x igual lo que sea, y simplemente lo que estás haciendo es cambiar de referencia. O sea, la flechita va a cambiar a un lugar, luego va a otro, y luego va a otro. Así. Entonces, esto pasa en Python aquí. Ahora, un ejemplito más por acá. Sí, va a comprender esa parte, ¿no? Cómo trabaja ahí Python esto. Las variables son alias. Son alias, ¿no? Vamos a poner aquí variable. Las variables son alias nomás, ¿no? Los objetos viven en el head memory y las variables o alias viven en el stack memory. Ya. Vamos a hacer un ejemplito más por aquí. Mm, acá. Acá vamos a hacer el ejemplo. Ya. Yo tengo aquí eso que está a la derecha va a ser mi head memory. O sea, va a ser lo de acá. Lo que está en la RAM, el head memory, eso va a ser. Y el stack va a estar por aquí separado. Entonces, ahí está. Tengo otra vez la variable x igual 10. Yo ya sé que ese 10 va a aparecer ahí, ¿no? En algún lugar. Mira, cuando tú pones x igual 10, ahí nace el objeto. Ahí nace el objeto en Python. Entonces aparece el 10 y la variable aparece en otro lugar. Y lo que ha pasado es que con el igual se copia la referencia del objeto 10. Ahí está.
Ya. Esto se puede ver aquí. Nos podemos apoyar de lo siguiente. Yo creo x igual 10, así, y luego pongo id de x, por ejemplo. Entonces, este número que me sale acá es la dirección de memoria de 10, no es la de x, es la de 10. O sea, este casillero está ubicado en la posición, no puedo decir este número es muy grande, en esta posición, ahí está ubicado, este casillero de acá. Y así como acá hay un casillero, arriba puede haber otro, y arriba otro, ¿no? Ya. Hasta ahora no hay, bueno, ya esto lo vimos anteriormente. ¿Qué pasaría si abajo, por ejemplo, uy, me olvidé, hay un cuadro que aparece acá? Ese cuadro, en ese cuadro, bueno, es una tabla que yo hice en la diapositiva. Es un internamente también tiene una tabla, pero no se puede acceder a ella. O sea, a través de funciones puedes tomar los valores, pero no puedes ver la tabla de forma gráfica. ¿Qué significa esta tabla? Bueno, es una tabla para contar primero los objetos y luego las referencias. Las referencias, o también le dicen variables, también le dicen. Entonces, este objeto 10 tiene una referencia. ¿Cuál es su referencia del objeto 10? Es x, ¿no? La variable que tiene asociado al objeto. Ya. Ahora, si yo hiciera y igual x, en Python hay una característica peculiar para los números pequeños. El y igual x hace que primero, está aquí, ahí está, el y aparezca en el stack. El y aparece en el stack. Y luego se copia la referencia al objeto anterior. O sea, reutiliza. ¿Cómo se puede demostrar eso de ahí? Acá, ¿no? Acá. Yo hice x igual 10 y esta es la dirección de memoria. Le pongo id, perdón, pongo y igual 10, así, y saco el id de y. Miren, tanto y como x, o x como y, tienen la misma dirección de memoria. Si fuera C, por ejemplo, esto no podría ser así, pero no es C, eso es C++. Perdón, es Python. Y la dirección de memoria de aquí no es de la variable x o de y, sino es del objeto a la cual apuntan ambos, que es 10. Entonces, está sacando el ID al mismo objeto, obviamente te va a decir que es la misma dirección de memoria. ¿No? Es la misma dirección de memoria. Ahí está. Eh, Pregunta, a ver, acá. Pregunta. Si yo tengo aquí, por ejemplo, así, el head memory, y tengo acá el x que apunta a 10. Así, ¿no? X igual 10. Si yo abajo hago esto, ya. Si yo abajo hago esa operación, ¿qué significa esto? Vamos a graficarlo de otro color, a ver, por acá. Verde. Que esto de aquí vale 11, ¿no? Vale 11, ¿no? Porque el x llama a 10 y se suma 1, entonces es 11. Yo te pregunto, ¿me dices verdadero o falso? No, me dices verdadero o falso. Eh, a ver, disculpen un momento. Eh, este 10 de acá, ¿cambia a 11 o no cambia a 11? ¿Cambia a 11 o no cambia a 11? Ese 10. ¿Qué dirías tú? Cambió, porque le ha sumado, ¿no? Le ha sumado 1, entonces x es 11. Ese 10 cambia a 11 o no cambia a 11. Puedes decir verdadero, sí, no, o no sé, hay que ver, ¿no? Hay que probar en código, demostrar. ¿Qué es ahí? ¿Cambia el 10 a 11 o no? Se crea un nuevo objeto en la memoria, ¿no? Sí, pero hombre, falso, code de casilla, dicen también. A ver, compañero Giovanni comenta, se crea un nuevo objeto en la memoria. Mm, el objeto 11, pero ¿en qué lugar estaría? ¿En otro lugar o en el mismo lugar? A ver, comenta Omar, falso, code de casilla. Code de casilla porque aparece en otro lugar, ¿no? En la head memory, en un nuevo lugar. Claro, ¿no? Sí, todos ahí correcto, ¿no?
Todo es correcto. ¿Por qué aparece en otro lugar? ¿Por qué aparece en otro lugar? Y no el 10. No el 10, ¿por qué no el 10 no cambia? Por ejemplo, hay otros objetos. A ver, un objeto es un nuevo objeto. Claro, pero ¿por qué no se modifica ese 10 a 11? Bueno, el operador también está mal hecho, ¿no? Primero es porque los números, los números en Python son inmutables, o sea, no cambian, no cambian de valor, no pueden cambiar de valor. Esos atributos no pueden ser cambiados. ¿Cuáles son los atributos? El ID, el género, el, y luego es el ID, género, eh, eso, ¿no? Entonces no puedes cambiar ese 10 a 11, ¿no? El valor también. No puede cambiar, es inmutable. Lo otro es que este operador suma, esto sería para los compañeros que ya conocen un poco más, ese operador suma invoca un método mágico para sumas. Y ese método tiene un return, y el return siempre retorna un objeto nuevo. Entonces, este 11 es un objeto nuevo, ¿no? Entonces, ese 11 aparecerá por acá. Y como acá estás copiando la referencia al objeto 11, entonces esto se rompe y apunta hacia el nuevo. Entonces, al final solamente la flechita está cambiando de lugar. No, eso pasa. Ahora, eh, esto de aquí, por ejemplo, tiene casos para analizar. Cuando aplicas un método a un objeto y utilizas un método, por ejemplo, un objeto mutable como una lista, hay métodos para modificar sus ítems. Entonces, en la memoria pasa algo diferente a lo que ahorita estamos viendo. Cuando creas una clase, hay un parámetro self. No sé si han visto alguna vez el parámetro self en atributos y en métodos. Entonces, ¿cómo trabaja el parámetro self aquí? Entonces, eso también se puede ver, pero hay que ver el stack y el get memory, ¿no? Cómo interactúa ellos. Cuando haces operaciones, invocas funciones también, todo se puede ver de forma transparente en el get memory y en el stack. Continuamos aquí. Tenemos el X y el Y, ambos apuntan al mismo objeto, ¿no? Entonces, si yo hago esta operación de aquí, ambos, primero la arriba, X igual a X más 1. Este X vale 10 más 1, 11, se crea el 11 arriba, y el abajo Y igual Y más 2, se crea el 12 abajo. Entonces, las referencias apuntan ahora, o las variables, están yéndose a otros objetos, ¿no? A otros objetos. Ahí está. Pero, entonces, ¿qué pasa con 10? ¿Qué pasa con 10? Entonces, aquí, por ejemplo, anteriormente aquí, el contador de referencias, o el número de referencias del objeto 10 era 2, porque habían dos variables para el mismo objeto. Luego, acá arriba, cuando hiciste las operaciones de acá de y igual y más 2, x igual x más 1, apuntaban la flecha a otro lado y este 10 se quedó sin variable. Entonces, el 11 y el 12 tienen una referencia y el 10 no tiene ninguna, acá marca 0. ¿Qué pasa cuando un objeto se queda sin referencias? Primero, el objeto se creó con x igual 10, como si una persona naciera, ¿no? Luego se relacionó con otros objetos aquí en esta operación de acá. Es como si una persona nace, no sé, se relaciona con sus seres queridos, con su universidad, que es su carrera, se relacionó todo una vida, y luego, cuando dejó de hacer eso, ya en sus últimos días, cuando ya no hay forma de hacer algo, porque no tienes una variable para alcanzar este objeto, o sea, se quedó con 0 referencias. En ese caso, ¿y ahí qué pasa? Viene algo, ¿no? Viene así como el encapuchado que te comenté. Acá se le dice garbage collection, o recolector de basura. Una palabra muy fuerte, ¿no? Pero así es. Basura se dice a todo objeto que, que ya no lo usas y que está en la memoria. Se queda en la memoria. Entonces, ese 10 es considerado la basura, y lo que va a pasar es que el recolector de basura lo va a eliminar. No le puse la diapositiva de la animación para cuando lo elimine. Viene y boda, ¿no? Boda. Entonces, ahí muere el objeto, se libera memoria. Esa gestión de memoria es dinámica, ¿no? Y analizar el algoritmo de recolección de basura es muy interesante en realidad para tocarlo, pero no lo vamos a tocar aquí, ¿no?
No es que se va a analizar línea de código, sino a nivel de bloques, cómo es que trabaja ese algoritmo, ¿no? Entonces, ahí se habla de ya de objetos inalcanzables. Este objeto de aquí se volvió solito, es más sencillo. Hay objetos inmortales también. Entonces, todo ello es un algoritmo, se llama de recolección generacional. Es un tema muy interesante para tocar, pero eso ya es como parte ya de otra, de otro, de otro curso, ¿no? Bueno, de un curso más largo. Si yo a comprender ahí, me confirman en el chat o hay dudas. Vamos a quitar esto. Les quiero comentar aquí que esto que acabamos de tocar, ¿dónde está aquí? Ah, no, no, no lo tengo. Por acá voy a entrar al temario. Ese tema que acabamos de tocar el día de hoy es eh, parte, resumen nomás de este tema de aquí, ¿no? Que es la parte de la implementación, la parte inicial, y una parte de esta de acá, que es el stack, creación de objetos, tiempo de vida del objeto y el garbage collection. Este tema de aquí se amplía mucho más, ya eso es en clase, ¿no? De ahí el tema que sigue posterior a esto, a este tema, es objetos, principales objetos en su forma extendida o por extensión, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escribir aquí ese resumen de acá, así. Una lista se puede quedar así, ¿no? 0, 1, 2, 3 y así, ¿no? Entonces, esto es por extensión. Así como en conjuntos, ¿te acuerdas que tú puedes poner los elementos de un conjunto de forma explícita uno a uno? Pero también puedes hacer esto, ¿no? X, ponemos acá X o Y, no sé, cualquier valor. Vamos a poner acá por X, o sea, in, range, acá ponemos 4 y así. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, esto significa lo mismo que lo que está acá arriba. Significa lo mismo, solo que abajo está por comprensión. Comprensión. Todos los objetos tienen una forma por comprensión y una forma por extensión. Tal vez la extensión no se suele utilizar mucho, o no la han visto, mejor dicho, por ahí, ¿no? Eso se toca cuando ves programación funcional y ves los lambda. A veces utilizan listas por comprensión, varían con lambda o con funciones generadoras. Aquí, por ejemplo, eso se estudia acá, ¿no? Pero este es por extensión. Los objetos. En Python existen objetos de distintos tipos. Acá yo les mostré algunos aquí, ¿no? Enteros, tuplas, ¿no? Eso se llama modelo de datos de Python. En la documentación oficial están los modelos de datos. Entonces, estudian todos ellos y luego, bueno, ese tema es largo porque hay unos objetos llamados objetos invocables, como las funciones, como las clases, como los métodos. Son objetos que tienen un paréntesis. Entonces, estos invocan a estructuras. Entonces, su análisis de ellos es un poquito más pesadito, por eso es que hay dos clases de ese tipo. En otros lenguajes se llaman tipo de dato, pero aquí no le ponemos ese tipo de dato, se le dice, la palabra correcta sería objetos. Luego se hace el diagrama de herencia. El diagrama de herencia, luego se veían los operadores, estructuras de control, if, else, se sigue con while y for, y luego viene otra vez los objetos por comprensión, ¿no? Y ahí puedes ya ver, ¿no? Cada objetos invocables, funciones, programación funcional, módulos, objetos tipo módulo, paquetes, errores y excepciones, programación orientada a objetos 1, y así, ¿no? Métodos mágicos también, ¿no? Y luego se ve aplicaciones, ¿no? Diseño de interfaces gráficas, sistemas de almacenamiento en base de datos, esto es pura aplicación. Acá ya el nivel del lenguaje baja un poco. Te va a parecer bien sencillo el lenguaje, o el nivel que se aplica acá, ¿no? Bueno, no tanto, pero
Hay que dar cuenta cuando veamos esto. Protocolos para IoT, Python para embebidos en Raspberry Pi, NumPy, Matplotlib, que se utiliza bastante para procesamiento de imágenes, señales, ciencia de datos con pandas y sus data frames. NumPy es la base de todo lo que sigue después. NumPy lo es todo en realidad. Lo es todo. Casi todo lo que vas a ver posterior en aplicaciones va a estar basado en NumPy. Matplotlib está basado en los objetos de NumPy. SciPy, que es para procesamiento digital de señales transformadas de Fourier, análisis de frecuencia, todas esas herramientas matemáticas del álgebra lineal y de Mate 4, que son ecuaciones diferenciales y lo que sigue después, se utiliza o está basado en NumPy. La parte de Python está basada en NumPy. Esto de aquí. Luego Anaconda para procesamiento digital de imágenes también está basado en NumPy. ¿No? Hay todo está basado en NumPy. Entonces, este objeto de aquí es muy importante conocer. Muy importante, ¿no? Pero previo a ello hay una base, ¿no? Que tampoco es mucho, ¿no? Son unas cuantas clases nomás. Bien. Entonces, estimados, por hoy sería todo de mi parte. No sé si hay algunas consultas o dudas. Y bueno, va a haber un sorteo de becas. Voy a consultar internamente. Me comentarán, ¿no? Ahorita me van a dar la respuesta. ¿Cómo va a ser el sorteo? ¿No? Si hay consultas o dudas, puedes realizarlo por el chat. Mi nombre es Cristian Quispe, no sé si me he presentado. Cristian Quispe Ganchari. Y eh, mi área de especialización es el área de Internet de las Cosas. Actualmente estoy haciendo proyectos para el ejército o las Fuerzas Armadas de acá del Perú. Proyectos relacionados a Internet de las Cosas. En varios proyectos he utilizado Python, pero mi principal fuente o, ¿cómo diría? Experiencia que me ha ayudado bastante para comprender todo esto de Python ha sido en pandemia. Bueno, a mí me acabó la pandemia en un lugar poco alejado y lo único que tenía era la computadora y libros. Y entonces casi unos 6, 7 meses estuve metido o aislado y lo que hice fue meterme en Python todos los días, todas las horas, casi todo el día. Solamente respiraba eso, buscaba compañeros para poder hablar de Python, de los objetos, de las estructuras de Python, o sea, el lenguaje en sí, ¿no? Cómo nace todo, el por qué cuando sumas dos números pasa esto. ¿Acaso el operador suma es especial? ¿Por qué es especial? Entonces al final descubrí que eso llamaba un método mágico que había en otro lugar y luego retornaba la suma de los dos. Yo decía luego, si los números son inmutables, entonces hay un operador de conversión, o de acá le dicen, ¿no? Por ejemplo aquí, si, no sé, si 2 vamos a poner acá, si yo tengo el 2, vamos a ver así esto, así, W, Enter. ¿Qué he hecho acá? He convertido el 2 que es entero a un string. Convertí el 2 a un string. Entonces, esto es verdad, o sea, en todos lados dice eso. Pero si tú analizas la cabecera de los números son inmutables. Entonces, no puede ser convertido. Es como yo decir esto. A igual 2, así. Lo puse a demostrar. Luego dije, W, voy a convertir a un string, o sea, cadena de texto. El A. Ahí está, el A. Lo vamos a hacer así de nuevo. A igual 2. Saco el ID de A, que es el ID de 2, ¿no? Así. Luego, lo que haces es poner W igual str de A. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás convirtiendo el entero a string, entre comillas, convirtiendo. Luego imprimo el W, entonces el W es la conversión, ¿no? Ya, entonces yo saco el ID de W. Sale otra dirección, pero si se hubiera convertido, tendría la misma dirección anterior, ¿no? Porque la conversión se puede entender como el cambio de valor del objeto dentro del mismo espacio de memoria
¿no? No tiene que cambiar eso. O sea, sería algo así, ¿no? En esta línea de acá, el A apunta a 2. Sacamos la dirección de A, termina en 0,8, 0,8, esa es la ubicación. Luego en esta operación de aquí, este str convirtió supuestamente a un string. Entonces, esto debió haber sido cambiado a 2, pero no pasó eso. Creó por aquí el 2. Entonces, acá es A, acá hay un W, ¿no? Entonces, el W apunta a ese 2. Eso se demuestra porque cuando sacas el ID de W, te sale que termina en 00. No salió el mismo. Si hubiera salido el mismo, dirías que ha cambiado. Entonces, cuando aplicas estos operadores de aquí, str, paréntesis, int, paréntesis, float, paréntesis, ¿no? Hay muchos. Estos se llaman constructores, ¿no? Y lo que permite es construir. Y construyes en este caso de la derecha, construiste un string a partir de un objeto entero, pero no has convertido, has construido. Entonces puedes ahí utilizar los operadores. Y eso se puede ver aquí. Yo lo veo aquí. Acá. Acá yo pongo help, pongo lista, a ver, vamos a ver si lo muestra ahí. No, vamos a poner otro más. Por acá, voy a poner help de set de conjuntos, a ver, ya está. Aquí. El conjunto, los conjuntos en Python son los mismos conjuntos que encontramos en matemáticas. Tenemos esas llavecitas, 1, 2, 3, ¿no? Así, en aritmética, ¿no? Ahí está. Y acá me dice, mira, acá está el constructor. Esto se interpreta así, acá, con este mejor. Set también es equivalente a poner int. ¿Pero qué significa esto? Significa que si tú pones aquí set, luego dentro pones un objeto iterable, ese objeto iterable puede ser una lista, una tupla, cualquier objeto que tenga índice numérico o índice basado en nombre, como en diccionario. Cualquier objeto que se pueda indexar. Entonces, yo puedo poner aquí una lista. 1, 2, así, 3, ¿no? Así. Ya. Este es un objeto iterable. Cada elemento tiene un orden o índice. Si yo hago esto, así, bien, ya lo hice, ¿qué dice? Que esta flechita significa retorno. Si tiene retorno, entonces tú le asignas o le igualas una variable. Y esta variable, ¿qué va a tener? Bueno, el retorno, dice, la flecha significa retorno, retorna un nuevo conjunto de objetos. O sea, todo esto de acá va a ser igual a un conjunto de objetos. El conjunto de objetos sería así, ¿no? Así, x igual eso. Esto está pasando porque aquí dice eso, ¿no? Entonces, si dice retorno, si hay flechita, significa que crea un nuevo objeto. Esta lista va a seguir siendo la misma y va a estar ubicado en el mismo lugar anterior. Y esto acá va a ser otro que está construido a partir de la lista de arriba. Así como que por preguntas simples te va llevando acá, ¿no? Casi todo te lleva a la documentación. Bueno, ya me he desviado mucho de lo que quería explicar en el inicio. Comenta, temario. Les puedo adjuntar el temario de acá. Les voy a adjuntar el temario para que lo puedan analizar. Igual, si es que no estás todavía interesado en el curso, puedes tomarlo de referencia para que puedas repasar, ¿no? Procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes tipo clasificación tendrá en cuenta. Eso viene en el curso que le siga a este. El curso que le siga a este es el de procesamiento digital de imágenes. Entonces, ahí, en ese curso, no estoy seguro si están esos temas de ahí, porque es procesamiento de imagen, ¿no? No es visión computacional. Pero puedes revisar el temario. Está en la página de UMaker. Acá, en la página de UMaker está los temarios, y creo que del de procesamiento digital de imágenes tiene una clase extra. A ver, no tiene una clase demostrativa. Creo que es este. Entonces, ahí te voy a pasar esto por el chat. Aquí creo que hay el temario y hay una clase demostrativa del instructor.